tutorial de la entrega programando con C#, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a todos aquellos que están viendo esta serie a través de mi canal y un cordial saludo para los estudiantes de la sección 11F del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago, que son mis alumnos y la razón por la cual personas externas están saliendo beneficiadas con este video porque realmente está hecho para ellos, ¿verdad? Pero estamos tratando de hacerlo lo más genérico posible. Recordar que les habla el profesor Mauricio Vargas del Departamento de Informática, Desarrollo de Software de El Cobado. ¿Qué vamos a ver en este video? En este video pues vamos a ver diferentes tipos de datos, las variables, declaración e iniciación o inicialización, ¿verdad? De estas, convenciones y buenas prácticas con variables. Básicamente esos son los temas que nos vamos a ocupar en este video tutorial. Vamos a iniciar entonces con el tema de los tipos de datos. Ok, esencialmente podemos agrupar en dos grandes bloques esos tipos de datos, ¿verdad? Sea por valor o sea por referencia. Y así muy brevemente, por valor son aquellos que maneja directamente el procesador de la computadora, ¿verdad? Y se almacenan directamente en una variable, como vamos a ver ahora más adelante, ¿verdad? Por referencia, tal vez no estamos en este momento en la etapa del curso como para poder entender en todo su amplio contexto lo que eso significa, pero basta decir que estos se almacenan en una dirección en la memoria, no en el procesador, sino en la memoria del computador, pero eso lo veremos de forma práctica más adelante, ¿verdad? Ahora bien, y los datos por valor, ¿verdad? Se dividen en tres grandes bloques, ¿verdad? Primitivos, estructuras y enumerados. Vamos a ver los más básicos de cada uno de estos en principio, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco analizando los más básicos. Bueno, y en el caso de los datos primitivos, ¿verdad? Vemos que aquí en principio se subdividen en tres grandes bloques enteros, reales y booleanos. Dependiendo de la documentación bibliográfica que ustedes posteriormente investiguen o aborden, pues hay un cuarto grupo, ¿verdad? Que luego explicaremos, ¿verdad? En más detalle. Por ahora nos centraremos básicamente en el análisis de estos tres tipos, ¿verdad? Ok, acto seguido, ¿verdad? Podemos expresar, ¿verdad? Podemos expresar por medio de esta presentación. Vamos a centrarnos aquí en el caso de los datos primitivos, ¿verdad? Podemos expresar, ¿verdad? Que básicamente los enteros es cuando queremos expresar un número entero, ¿verdad? Y los números reales son aquellos que, en el caso de que queramos expresar un número con decimales. Y los booleanos, pues son aquellos valores que se expresan sobre todo para aspectos de carácter lógico, ¿verdad? 0, 1, sí o no, falso, verdadero, pero eso los veremos más adelante porque son sumamente importantes en estos primitivos booleanos en lo que es la programación. Ok, entonces en el caso de los enteros, ¿verdad? Se pueden dividir en dos grandes segmentos, ¿verdad? Como vemos en la diapositiva, sea con signo y sea sin signo, ¿verdad? Ya más específicamente en bytes, ¿verdad? Que se representarían en rangos que van
Vamos a ver, en rangos que van desde, vamos a ver, desde menos 255 a 255 o lo que es lo mismo 8, 8 bytes, ¿verdad? Ajá, 8 bits, perdón, ¿verdad? Y se le llama sin signo, ¿verdad? Porque pueden ir desde menos hasta negativo. Entonces, por ejemplo, este rango se puede usar para representar, qué sé yo, la cantidad de personas en un aula, ¿verdad? 8, 9, 10, 12. Pero ya no podríamos utilizarla para la cantidad de alumnos en una institución, en un colegio, ¿verdad? Porque normalmente, o en una universidad, porque normalmente hay más de 255, ¿verdad? Para ese caso podríamos perfectamente, si fuese el caso, utilizar uShort, ¿verdad? Que básicamente se utiliza para representar rangos de, de esta magnitud, ¿verdad? De esta magnitud. ¿Verdad? Entre menos 65.535 a 65.535. Ahí perfectamente ya podríamos decir la población de una universidad como la Universidad de Costa Rica, que ya es grande, ¿verdad? La cantidad de alumnos que tuviese. Y luego este, uint, ¿verdad? Eh, la utilizamos para representar este tipo de rangos, ¿verdad? Que son superiores a 65.000, ¿verdad? 535. Este es el rango que normalmente podríamos, para el que podríamos utilizar un tipo de dato, un int, ¿verdad? Ya es un rango bastante amplio que podría ser, por ejemplo, la población de un país, ¿verdad? Sí, de un país, ¿verdad? Bueno, incluso hasta, no sé, la cantidad de estrellas en un segmento, ¿verdad? De un cuadrante del X de la galaxia, ¿verdad? Y los Oolong, ¿verdad? Que ya posiblemente los astrofísicos, bueno, y este dato, ¿verdad? Es de 32 bits, ¿verdad? Y en el caso del Oolong, ¿verdad? Que ya lo utilizamos, sobre todo mucho, me imagino que los astrofísicos en mediciones de cantidad de estrellas y galaxias y todos esos temas, ¿verdad? Por la cantidad estratosférica que ya podemos manejar, la cantidad de datos, ¿verdad? Este rango que ya es un rango impresionante, que repito, pues ya eso podrá ser utilizado por los astrofísicos para la cantidad de estrellas que hay, por ejemplo, en una galaxia, ¿verdad? Y son 64 bits. Eso es en el caso de los datos sin signo, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ir a analizar el otro segmento, ¿verdad? Datos con signo, ¿verdad? Ahora, los consignos, ¿verdad? Pues son el equivalente de solo que estos sí van con signo positivo. Por eso es que estos irían, por ejemplo, de 0 a 255, ¿verdad? Dijimos, ¿verdad? Y este va, no lo recuerdo, ¿verdad? Perdón, este que va de 0 al dato que yo les di, 65.535, de 0, ¿verdad? Porque es con signos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Este es el equivalente del Oolong, pero este no va, este no iría a partir de su negativo, sino iría a partir de 0, ¿verdad? Porque es con signo. Básicamente esa es, para no ponerme a explicar todos estos tipos de datos, esa es la referencia aproximadamente, ¿verdad? No, aproximadamente no, fidedignamente lo que son los tipos con signo, ¿verdad? Ahora vamos a irnos aquí por el lado de los reales, ¿verdad? Que básicamente se utilizan para trabajar números con decimales. Va a depender de la cantidad de decimales que necesitemos manejar y la precisión que necesitemos de estos, el tipo de dato primitivo real que necesitemos, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, 12 coma o punto, dependiendo de 2, ¿verdad? Aquí ya en este caso
el double, ¿verdad? Ya tenemos una cantidad más de decimales a la izquierda, ¿verdad? Y en la casa y en el caso de decimal, pues muchísimos más decimales todavía a la derecha, perdón, y cantidad de decimales a la derecha también, ¿verdad? Estos normalmente manejan ya mucho más posiciones de decimales. Double y decimal, bueno, double sobre todo se utiliza en transacciones bancarias, ¿verdad? 12,50, 12,75, ¿verdad? Normalmente, y decimal se utiliza sobre todo en cálculos científicos, en pesos atómicos, ¿verdad? Que normalmente ya llevan, qué sé yo, 23,24, 50, bueno, no sé, una cantidad ahí impresionante, ¿verdad? De precisión, porque en lo que es química, ¿verdad? Ya un cambio a nivel de peso atómico, por ejemplo, de un elemento, varía mucho si es 5 o si es 8, ¿verdad? Entonces, se utiliza básicamente para ese tipo, ¿verdad? Normalmente, pues la mayoría de los software a nivel de desarrollo financiero, pues andarán por acá. A nivel científico, pues pueden andar utilizando estos dos elementos, ¿verdad? Básicamente. Ahora, los tipos booleanos, ¿verdad? Normalmente nos vamos a encontrar, ¿verdad? Y este es uno de los aspectos que comúnmente más utilizamos, ¿verdad? Eh, Cuando usted realice una aplicación, normalmente el programa depende del dato que reciba del cliente, ¿verdad? De la interfaz del cliente, va a tomar un camino u otro, ¿verdad? Eh, Va a ejecutar una acción o va a ejecutar otra, ¿verdad? Eh, Decía mi abuelito, ¿verdad? En buen cristiano, que se podría traducir como gallo o gallina, ¿verdad? Si no es gallo, es gallina, ¿verdad? Eso es básicamente, digamos, podemos entender de forma así muy coloquial lo que significa un dato booleano y son sumamente utilizados en los desarrollos a nivel de informática, ¿verdad? Cabe mencionar, ¿verdad? Que son discriminatorios, ¿verdad? No es que un valor pueda ser falso y verdadero al mismo tiempo, no, no, no. El dato o es falso o es verdadero, ¿verdad? O sea, pero no puede tener, o sea, no es que se dividen en dos grandes grupos, no, es que son dos condiciones que adquiere el dato, ¿verdad? El dato va a ser verdadero o va a ser falso. Y para efectos ya meramente prácticos y a manera de resumen, pues por aquí les dejo esta tablita donde se resume, ¿verdad? De una forma un poco más visual, más práctica, los tipos de datos que comúnmente son más utilizados en los diferentes desarrollos que nosotros vamos a realizar a lo largo de el curso o nuestra vida como desarrolladores, ¿verdad? Por ahí les dejo esta tablita, esta matriz a manera de resumen. Y vamos a ver poco a poco, ¿verdad? Cuando empecemos ya a trabajar en procesos más elaborados, vamos a ver cómo es que se utilizan y cómo es que se ponen ya en acción cada uno de estos diferentes tipos de datos. Estos que son posiblemente a excepción de este que no sé ni por qué lo puse, ¿verdad? Todo el decimal, no sé sinceramente, no debería estar en esta tabla, ¿verdad? El int, ¿verdad? El long, el float, el double, ¿verdad? El string, que ahora vamos a hablar de él, el chart, que ahora vamos a hablar de él, no hemos conversado, bueno, y el bool, que ya lo vimos, ¿verdad? Pero básicamente nos quedaría conversar acerca de estos dos tipos de datos que son sumamente utilizados, bueno, que ya ustedes vieron un ejemplo de puesta en práctica de la utilización de este tipo de datos primitivos en el caso de nuestro Hola Mundo, ¿verdad? Es lo que sale a pantalla, ¿verdad? El mensaje Hola Mundo, ¿verdad? Es son tipos de datos, es un string, ¿verdad? Pues ya, ahorita vemos cuál es la diferencia entre uno. Ok, estos dos tipos, ¿verdad? De datos de string o carácter, ¿verdad? Normalmente los utilizamos, como vimos en el ejemplo que nos está mencionando de la salida a pantalla de nuestros mensajes, se engloban en entre estos dos tipos, ¿verdad? Un string es una cadena de varios caracteres, ¿verdad?
El char es un único carácter, ¿verdad? Por ejemplo, un char puede ser una N, una ñ, un 1, un 2, ¿verdad? O sea, porque eh, pensamos que el 1, ¿verdad? Porque no es lo mismo, no es lo mismo decir que, ¿verdad? Que este dato, que este 1, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando que este 1 es un número de tipo entero, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando que este char, ¿verdad? Por ejemplo, en algún momento necesitamos que eso sea un carácter. Tienen para la computadora diferente valor. Para nosotros como seres humanos visualmente esto puede representar lo mismo. Pero este 1, entre comillas, pues para la computadora representará un tipo de dato distinto, que es el tipo char, mientras que sin comillas dobles con el tipo int, pues representará un dato numérico, ¿verdad? Básicamente. Ahora bien, en el caso de los grupos que vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Dónde se ubican, ¿verdad? En qué tipo de subgrupo, ¿verdad? Se ubican esos, ¿verdad? Sharp o string, ¿verdad? Porque vimos enteros, vimos reales y vimos booleanos, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Si nos vamos aquí atrás, ¿verdad? Hablando propiamente del tipo de dato char, ¿verdad? Los tipos de dato char eh, se ubican en un cuarto grupo que se denominan, ¿verdad? La codificación UTF 16, ¿verdad? Que esto es, bueno, esto es todo un universo, ¿verdad? Usted busca en Google, usted googlea eso y después de 5 días, ¿verdad? De, de investigar, pues ahí va a encontrar usted ingente información, en fin, pero básicamente así, a grosso modo, pues es lo que les explica ahora. Esto es un carácter, ¿verdad? Desde un 0, un 1, un 3, un 4, una ñ, un arroba, ¿verdad? Este, todos esos son tipos char, ¿verdad? Todos estos, ¿verdad? Todo esto son tipos de dato char, ¿verdad? En fin, ¿verdad? Todos esos son de tipo char. Para lo que son los datos string, ¿verdad? Bueno, pues los más puristas me podrán decir, bueno, es que usted tenía que durar 3 días explicando qué es eso, pero no, no, no me alcanzaría, tendría que hacer un video tutorial solo para explicar esto y la verdad es que me parece eh, poco relevante en estos momentos. Para lo que son los tipos de datos string, ¿verdad? Tipos de datos string, incluso tendríamos que irnos más atrás todavía, tendríamos que irnos en la presentación, ¿verdad? Vamos a ver, ajá, todavía más atrás. Podríamos ubicarlo en un tipo de dato por referencia, ¿verdad? Los string podríamos ubicarlos por acá, pero eso lo veremos en su momento cuando trabajemos variables por referencia o datos por referencia más adelante en el temario, ¿verdad? De contenidos del curso, pues está que veamos lo que es pasar datos por valor o datos por referencia. Entonces ahí veremos con más detalle ese aspecto, ¿verdad? De momento, pues para efectos prácticos, como les mencioné, ¿verdad? El 99.8% de los datos que vamos a utilizar se manejan básicamente a nivel de lo que encontramos en esta tabla, a excepción de ¿verdad? Que no me acuerdo ni por qué lo puse, pero básicamente los demás son los datos, los tipos de datos primitivos que más comúnmente vamos a utilizar a la hora de inicializar o declarar una variable de estos diferentes tipos, ¿verdad? De datos. Algo que debemos de considerar y que mm, debiera parecer muy importante y más de lo que creemos, tal vez hoy en día ya los tamaños de los dispositivos de almacenamiento son tan grandes que a veces pasamos por alto ciertos aspectos cuando nosotros programamos y es el tamaño de los datos. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Que básicamente cuando yo
Cuando yo genero un dato, declaro un dato o genero un dato de tipo int, yo ocupo dentro del espacio de la memoria de mi dispositivo de almacenamiento un total de 32 bits cuando es de tipo entero. Cuando es de tipo decimal, imagínense, de 128 por cada dato que yo genere de tipo decimal. Y en miles de datos, pues eso termina siendo una cantidad impresionante de espacio que ocupa dentro del dispositivo de almacenamiento. Cuando yo declaro y utilizo datos de tipo long, ¿verdad? Estaré necesitando 64 bits, ¿verdad? Por cada dato que declare o genere, así como en el caso de double, ¿verdad? Entonces esto es un aspecto que se debe considerar y no tomar a la ligera, ¿verdad? Digo, no, pues para no andar ahí con nimiedades, ¿verdad? Yo todos los números que yo necesite, eh, todos los datos de los números voy a aclarar de tipo decimal, ¿verdad? Entonces, si usted hace eso, pues con solo declararlos, aunque usted no los utilice, con solo declararlos, su sistema va a empezar a consumir una cantidad ingente de memoria, de almacenamiento, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy puntuales, eh, tenemos que hacer un buen diseño del tipo de dato que vamos a crear y cómo lo vamos a declarar, porque así nos puede suceder de que nos empecemos a comer los recursos de la computadora. Recordemos que son finitos, no son infinitos, y nuestros software se pueden volver más lentos, más pesados a la hora de ejecutarlos, ¿verdad? Ok, ahora entonces nos vamos a abocar a ver el tema de las variables, ¿verdad? El tema de las variables. ¿Qué son las variables, verdad? Básicamente es un espacio de memoria RAM del computador donde se almacenará, ¿verdad? Se almacenará, mira, perdón, se almacenará un valor que podrá cambiar durante la ejecución del programa, ¿verdad? Así a grandes rasgos. Y veamos un ejemplo, ¿verdad? Por decir algo, ¿verdad? La edad, ¿verdad? La edad. Eso, este recipiente que está por acá, yo lo represento a manera del espacio que vamos a separar dentro de la memoria del computador para guardar ese tipo de dato, ¿verdad? Ese tipo de dato, ¿verdad? Vamos a trabajar con un ejemplo práctico. Vamos a suponer que estamos guardando la edad de un usuario, ¿verdad? Que es 28 años, ¿verdad? Por decirles algo. Y aquí es donde tenemos que definir el tipo de dato que queremos, ¿verdad? Perdón, el tipo de variable que queremos para guardar ese dato. Y antes que todo, se llama variable porque ese dato puede cambiar. Esos 28 años pueden ser la edad de Juanita, pero la edad de Pedro puede ser 30, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, por eso se le denomina variable, ¿verdad? Porque depende del momento o de las circunstancias o de la lógica del software, ¿verdad? Ese dato de la edad va a variar. Por eso es que se llaman variables. Otro aspecto a considerar en cuanto a las variables es el tipo de dato con el que nosotros denominamos, ¿verdad? Ese espacio de memoria, el tipo de dato de ese espacio de memoria que nosotros vamos a declarar, vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces vamos a regresar a la tablita para eso. Supongamos que yo declaro esta memoria, ¿verdad? Perdón, esta variable, ¿verdad? De tipo int, por lo que el espacio de memoria, ¿verdad? Según la tablita que vimos anteriormente, regresemos, ¿verdad? En este caso, viendo la tabla anterior, va a ser de 32 bits, ¿verdad? Pero si yo declaro esa variable de tipo double, ¿verdad? Por ejemplo, va a ser de 64 bits, ¿verdad? Ahora yo me pregunto, ¿verdad? O sea,
Usualmente nosotros necesitamos tomar en cuenta, ¿verdad? Ahora sí, y hacer un análisis de exactamente de qué tipo de dato es que yo requiero para guardar, para declarar mi variable, porque no es lo mismo consumir 32 bits que 64 bits. Entonces son consideraciones que al momento de hacer la declaración del tipo de dato que vamos a definir nosotros para cada una de las variables, son aspectos que debemos de considerar, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto al asunto de qué son las variables, el espacio de memoria que ellas consumen, ¿verdad? Y por qué debemos de hacer un análisis del tipo de dato primitivo con que vamos a declarar esas variables antes de declararla. Ok, bueno, una vez visto lo anterior, ¿verdad? Vamos a repasar un poco, a analizar un poco lo que son las convenciones, ¿verdad? O buenas prácticas a la hora de declarar una variable, ¿verdad? Hay varias que vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? No comenzar el nombre de una variable con guión bajo. Esa es una de las convenciones que tenemos, ¿verdad? Luego, no crear más de una variable que se diferencie solo por una letra, porque recordemos que en el caso de eh, C Sharp es case sensitive, ¿verdad? Entonces no es recomendable hacer esto, ¿verdad? Por ejemplo, eh, porque sabemos que a pesar de que como C Sharp es case sensitive, sabemos que esto y esto no es lo mismo para la computadora, no se recomienda que se haga, ¿verdad? Okay. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Comenzar el nombre de una variable siempre con letra minúscula, ¿verdad? Es otra de las eh, eh, convenciones. Si el nombre de la variable está compuesto por más de una palabra, comenzar la segunda en mayúscula. Eso es lo que se le conoce como el concepto camel case, ¿verdad? Básicamente vamos a dar un ejemplo. Entonces, eh, that, ¿verdad? Empezamos. Y alumno, ¿verdad? Entonces vean que es el efecto camello, ¿verdad? Porque como que hace un brinco acá por la mayúscula de la A, que es la primera letra de la segunda palabra. Entonces, cuando son palabras compuestas, da alumno, ¿verdad? Porque aquí pueden ser varias edades. Puede ser edad usuario, ¿verdad? En el mismo software, ¿verdad? Podemos tener esos dos casos. Entonces necesitamos para diferenciar, para homologar que son edades que estamos pidiendo, pero para diferenciar que en un caso es la edad del usuario y el otro la edad del alumno, lo hacemos de esa forma, ¿verdad? Eh, otro aspecto, ¿verdad? Por último, que se debe de considerar es no utilizar la notación húngara, ¿verdad? Eso es algo un poco de la vieja guardia, ¿verdad? Que voy a proceder a explicar qué es, ¿verdad? Anteriormente no sé, parece ser que algún tipo húngaro eh, tomó como notación, ¿verdad? Hacer esto. Si el tipo de la edad era tipo entero y edad, ¿verdad? O si, ¿verdad? Era booleano, ¿verdad? B, edad, ¿verdad? Entonces no hacer ese tipo de notaciones, ¿verdad? De hecho, ahí vi un par de errores en la presentación que voy a proceder a corregir de una vez, ¿verdad? Me disculpan. Ujú. Creo que por aquí, ajá, sí, correcto, perdón. Listo. Ok, vamos a continuar, ¿verdad? Ahora, siempre en el tema de variables. Y ahora sí, ya que vimos todos los aspectos anteriores, ahora vamos a ver cómo se declara y cómo es la inicialización o iniciación de las variables, ¿verdad? Ok, entonces,
en el proceso de declaración e iniciación o inicialización de variables, utilizo los dos términos porque dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten, aparece de una u otra forma. Sin embargo, comprendamos desde ya que se trata exactamente de lo mismo. Ok, ¿qué es declarar una variable, verdad? Pues declarar una variable es crear o construir la variable, ¿verdad? En el caso de C#, para declarar una variable debemos de indicar el tipo de dato que se va a almacenar en su interior, y aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos, ¿verdad? Donde tenemos acá, perdón, denme un momento, donde tenemos acá que int es el tipo de dato primitivo, ¿verdad? Y edad, terminamos en punto y coma, es el nombre de esa variable que es de tipo entero, ¿verdad? Ahora, ¿qué es iniciar o inicializar una variable? Iniciar una variable es asignar un valor a la misma, es decir, especificar qué valor se almacena la variable en su interior. En C# existe la posibilidad de que nosotros inicialicemos la variable a la hora de declararla, ¿verdad? Ya, porque nosotros podemos decirle, ¿verdad? Que vamos a utilizar una variable de tipo entero que se llama edad y que su valor va a ser de 28, ¿sí? O podemos simple y sencillamente declararla, ¿verdad? Y mucho código después, podemos inicializar una variable, ¿verdad? Eh, Declararle un valor a la variable. En C#, y vea que eso está en negrita y con signo de admiración, no se puede utilizar una variable si antes no la has inicializado. Hay lenguajes de programación que sí permiten hacer eso, pero en el caso de C# no lo permite, ¿verdad? Bueno, ahora bien, ya una vez que hemos visto todos estos temas, vamos a regresar a nuestra aplicación y vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Déjenme cerrar esta presentación y vamos a regresar a nuestro programa. De hecho, voy a comentar por aquí esta línea, ¿verdad? Y vamos a empezar a ver eh, el asunto de la declaración e inicialización de las variables, ¿verdad? Ok, entonces aquí, por ejemplo, vamos a inicializar o a iniciar una variable tipo entero que vamos a denominar edad, ¿verdad? Nótese que C#, cuando nosotros hemos declarado, ¿verdad? Eh, hemos declarado una variable, pero no la hemos utilizado, ¿verdad? C# nos la subraya, pero ese subrayado no es rojo, no es de error. Es simple y sencillamente una advertencia si la variable edad se ha declarado, pero nunca se usa. Eso es muy práctico porque a veces uno comienza a declarar un montón de variables que después no utiliza, y eso es muy práctico porque todo eso es basura que ensucia el código, ¿verdad? Y cada vez que el código se compila, lo ejecuta, entonces es mejor limpiar todos esos casos. Yo luego puedo decir, ¿verdad? Más adelante que edad, ¿verdad? Es igual a 28, como lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Y ahí sí ya estoy procediendo ya a, no solo a declarar la variable, ¿verdad? No solamente a declararla, sino que estoy inicializando, la estoy declarando le estoy inicializando un valor, le estoy asignando un valor, ¿verdad? A mi variable. Y lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, pretendo utilizar esa variable, voy a comentar la declaración de esa variable y voy a utilizarla sin inicializarla, ¿verdad? Console greet main, ¿verdad? Edad, ¿verdad? Nótese que el C# inmediatamente me está marcando un error
porque la variable no ha sido inicializada, no ha sido asignada, dice ella, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les explicaba antes en la presentación. Vea que apenas desmarco la inicialización de la variable, el error se me elimina, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que el sistema hizo fue asignarle a esa variable un valor de 28. De hecho, compilemos por aquí y veamos la salida que obtenemos, que básicamente lo único que nos tiene que salir es un 28, ¿verdad? Por aquí. Bueno, esto tarda un poquillo. Ok, aquí está el 28 que les estoy comentando, ¿verdad? Aquí está, aquí apenas se ve, que es lo que yo estoy haciendo con mi programita, ¿verdad? Que es básicamente decirle que me saque a pantalla, me muestre en pantalla el valor de la variable edad, ¿verdad? Igualmente, recuérdense que yo podía hacer esto, ¿verdad? También, yo estoy aquí inicializando y declarando de una vez, declarando e inicializando mi variable de una vez en una sola línea, ¿verdad? Que eso es algo que también vimos en la presentación. Ok, algo ya para ir cerrando este video que quiero mencionarles es con respecto a un tema que se denomina flujo de ejecución. Flujo de ejecución, ¿verdad? Perdón, el flujo de ejecución de un programa. Ya les explico de qué se trata. La ejecución de un programa, ¿verdad? Es de esta forma, ¿verdad? De arriba hacia abajo en orden, ¿verdad? Entonces, en el caso del programa main, ¿verdad? Se va a ejecutar a partir de acá, luego se ejecuta esta otra línea y luego se ejecuta esta otra línea, ¿verdad? Por eso es que esta línea, ¿verdad? Perdón, esta línea, por eso es que esta línea nosotros no podríamos colocarla debajo del console writeLine, ¿verdad? Porque primero declaramos y le asignamos un valor a la variable para luego poder mostrar ese valor en pantalla. Si esto lo invertimos, ¿verdad? Si esto lo invertimos, nos va a dar un error, hay un problema. Y esto sucede en el caso de lo que es programación estructurada. En programación orientada a objetos, ¿verdad? O lo que se denomina como PO, pues eso es distinto, pero el aspecto de la programación orientada a objetos, eso es, como decía mi abuelita, enano y otro cuento, ¿verdad? Y eso pues lo veremos un poco más adelante en este mismo tutorial, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Y tampoco, tampoco en el caso por ejemplo, lo que habíamos dicho antes, ¿verdad? Tampoco podemos hacer esto, ¿verdad? Tampoco podemos hacer esto. Edad, igual 27, no sé, ¿verdad? Tampoco podemos hacer esto, porque vea que de hecho aquí nos está indicando un error. ¿Por qué? Porque a pesar de que la variable aquí está siendo, ¿verdad? Declarada, la inicialización, ¿verdad? Está posterior al uso de esa variable. Esto tiene que ser al revés, ¿verdad? O sea, debemos primero, debemos primero declararla e inicializarla para que el flujo del programa no se nos altere ni nos dé error. Bueno, creo que vamos a dejar este video tutorial por acá. Ya abarcamos todos los aspectos que teníamos que abarcar en este tutorial. Nos vemos en el próximo video. Muy buenas tardes